Saludo para todos. Nos encontramos en esta primera webconferencia que lo llamamos CIPAS del curso de álgebra lineal. Nuevamente me presento, mi nombre es Jason España. Yo soy licenciado en matemáticas y física y especialista en tecnología educativa y estaré acompañando este proceso del curso de álgebra lineal en este periodo 16.1, como ya se mencionó en el video que les compartí tanto por Teams como por mensajería interna. ¿Listo? Como les decía también en el mensaje de bienvenida, esperemos tener una muy buena comunicación para que podamos sacar este curso de la mejor manera. ¿Listo? Entonces, el Teams que yo creé, la idea es que se compartan ahí pues todas las webconferencias que vamos a tener, tengamos una comunicación un poco más efectiva y al mismo tiempo para resolver dudas o inquietudes que se van presentando al momento de realizar cada una de las tareas. ¿Listo? Como ya ustedes lo saben, en este curso de álgebra lineal tenemos lo siguiente, y es que como todos los cursos tenemos 3 momentos, y en estos momentos nos encontramos en el momento inicial, el cual pues nos solicitan que realicemos un cuestionario, es como un presaberes. La idea es que en este momento inicial pues realicemos unas preguntas, creo que en total son como 8, y tiene un puntaje de 25 puntos. Ya luego, después del 17 de febrero, se arranca con el momento intermedio, donde vamos a encontrar las 3 tareas. Aquí recordarles que yo siempre voy a hacer webconferencias un día después de que se habilite la tarea, con el fin de ir explicando paso a paso cómo se solucionan los ejercicios, y con eso pues ustedes cuenten con todas las herramientas para solucionarlas de ustedes. ¿Listo? El día de hoy pues la idea es que revisemos un poco sobre el cuestionario correspondiente a la tarea 0, en el cual pues nos dicen que vamos a resolver 10 preguntas de selección múltiple con única respuesta, en el cual tendremos 60 minutos para responder. La idea es poner, digamos, a prueba lo que han aprendido ustedes en los diferentes cursos, como lo son álgebra, trigonometría, también la parte de pensamiento lógico, todo eso va incluido aquí. Y este cuestionario pues vale el 5% de la nota general, o sea, 25 puntos. ¿Listo? Entonces, pues la idea es que ustedes ingresen aquí a tarea 0, reconocimiento de presaberes, y pues aquí vamos a encontrar que tenemos 2 intentos. Podemos hacer 2 intentos. Cualquier novedad que se llegue a presentar, ya saben que por Teams me pueden escribir de forma personal o por mensajería interna, solo que por Teams va a ser un poco más rápido. Por mensajería interna sería cada vez que ingrese al curso en los horarios que tengo establecidos para dar respuesta. Y pues la idea es mirar de los 2 intentos, pues en cuál sacamos la mejor puntuación. Recuerden que la plataforma les va a guardar el puntaje más alto. Entonces, bueno, la idea es que ingresen acá y realicen la actividad. Yo aquí pues hice una especie de revisión, entonces ya miré algunas preguntas. De igual forma hay que tener en cuenta que acá hay un banco de preguntas y todas las preguntas van a ser diferentes. Entonces me tomé la molestia de sacar algunas preguntas similares para que ustedes las tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, no sé si hasta ahí, hasta el momento la información es clara, o alguien quiere decir algo antes de empezar ya con la parte de la revisión de los ejercicios. Hasta Todo el claro, momento profe. para mí está claro. Excelente, muy bien. Entonces estamos bien de conectividad, me escuchan bien. Entonces ahora sí, vámonos para el documento. Yo aquí tengo un documento en Word con unas preguntas para que empecemos a desarrollar. Yo voy a hacerlo paso por paso y ustedes me van diciendo qué tal, si se acuerdan de esto o no se acuerdan de esto. Y así pues vamos sacando cada una de las preguntas. ¿Listo? Entonces tenemos aquí un primer punto donde nos están solicitando, permítame, yo voy a, donde nos solicitan que, que resolvamos la siguiente pregunta, y es, un momentico, ahora sí,
Ya estamos aquí. Dice, este tipo de preguntas se desarrolló en torno a un enunciado y 4 opciones de respuesta. Entonces tenemos el enunciado. Si en un triángulo rectángulo la hipotenusa mide raíz cuadrada de 34 centímetros y el cateto más corto mide 3 centímetros, entonces el cateto más largo medirá. Entonces aquí recordar, yo aquí les hice como una especie de triángulo rectángulo para tener en cuenta, y tener en cuenta que este triángulo rectángulo, pues cuando ubicamos el ángulo de 90 grados, el lado que se encuentra enfrente de ese ángulo es la famosa hipotenusa. Por lo tanto, me están diciendo que esa hipotenusa tiene un valor de ¿cuánto? De raíz cuadrada de 34, ¿listo? Centímetros. Y cualquiera de sus catetos mide 3 centímetros. Entonces vamos a suponer que es este cateto el que mide 3 centímetros. Por lo tanto, pues desconocemos el otro cateto y es el que debemos calcular, ¿cierto? Ahora vamos a recordar un poco sobre el teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿cierto? Eso es uno de los teoremas más fundamentales de la matemática y más en trigonometría. Entonces vamos simplemente a reemplazar los datos. La hipotenusa ya sabemos que vale, en este caso, raíz de 34, entonces acá colocamos raíz de 34, todo eso al cuadrado, que va a ser igual a un cateto, que en este caso pues vamos a decir que es 3. Las unidades ya no me interesan, yo sé que todo esto me va a quedar en centímetros, entonces quedarían 3 centímetros al cuadrado, más el otro cateto, que en este caso lo nombramos x al cuadrado. Entonces miren que tenemos ya una ecuación, es una ecuación que debemos resolver, ¿cierto? Y entonces para resolverlo, pues primero hay que mirar las potencias y las raíces. Por ejemplo, acá esta potencia con esta raíz se cancelan, y entonces el resultado de esto me daría 34. Luego 3 al cuadrado lo puedo resolver, eso me da 9, más x al cuadrado. Ahora el 9 pues no se puede sumar con x al cuadrado porque no son términos semejantes, por lo tanto el 9 lo vamos a mandar al otro lado de la igualdad, y si está positivo, pues al otro lado queda negativo, ¿cierto? Y ahora pues ya agrupamos estos términos que se pueden restar, dándonos como resultado 25. Y resulta que para yo terminar aquí y poder calcular el valor de x, este 2 que está en potencia pasa al otro lado a radicar, quedando finalmente raíz cuadrada de 25 igual a x. En una ecuación donde tenemos una raíz, vamos a tener siempre dos respuestas, uno positivo y uno negativo. Y la raíz de 25, perdón, va a ser 5. O sea que tenemos dos resultados. Aquí normalmente uno dice que x1 vale 5 positivo y x2 vale menos 5, ¿cierto? Porque ambos números al elevarlos al cuadrado me van a dar 25. Pero como estamos calculando una distancia, recuerden que todas las distancias siempre son positivas. Por lo tanto, me quedo con la respuesta positiva y el resultado de ese cateto vendría siendo 5. Lo que finalmente me lleva a que la respuesta correcta para la primera pregunta serían 5 centímetros. Hasta ahí, ¿qué tal? Sí, señor. Entendido, entendido, profe, muchas gracias. Excelente. Sí lo recordaron, ¿cierto? Lo trabajaron en el curso anterior de antes que este, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Excelente. Entonces aquí estamos recordando algunas cositas. Bueno, vámonos con el siguiente ejercicio. Este ya tiene que ver con ángulos y vamos a ver qué nos solicita. Nos dicen lo siguiente. Nuevamente nos dan un enunciado con 4 opciones de respuesta, donde nos piden que cuánto mide el ángulo en grados entre los vectores, y nos dan 2 vectores. Recuerden que estos vectores son unas coordenadas en un plano cartesiano donde tenemos una vertical y una horizontal x, ¿cierto? Y recuerden también que estas coordenadas que nos da este vector, una se encuentra en x y la otra se encuentra en y. Una se encuentra en x y la otra se encuentra en y. ¿Qué podemos hacer nosotros aquí para resolver este problema? Sencillo. Primero, pues aquí nos conviene tener como una especie de cuadrícula. Eso facilitaría bastante el trabajo, ¿cierto? Pero por ahora yo voy a hacer aquí los punticos, donde cada punto significa un 1. Y vamos a ubicar la primera que es 1,0. 1 en x, o sea aquí, y 0 en y, o sea aquí. Aquí queda el punto, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que trazar un vector. Ya tenemos el primer vector. Y el otro vector está en 1 en x y 1 en y, o sea, yo subo unos punticos acá arriba y unos punticos acá.
y acá trazo el otro vector. Miren que finalmente me está quedando algo más o menos así, como por aquí, donde vamos a suponer que esto es 1 y vamos a suponer que esto es 1. Ahí está. Entonces, prácticamente nos están solicitando ese ángulo que se forma aquí. Y si nos damos cuenta, ese ángulo prácticamente es el que parte este cuadrado en dos partes iguales. ¿Cuál creen ustedes que es el ángulo que se forma ahí? 45 grados. 45 grados, sí. 45 grados, eso es correcto, ¿cierto? Aunque también hay formas de hacer el cálculo, ¿cierto? Por ejemplo, podemos usar la tangente del ángulo θ, que va a ser igual en este caso al lado opuesto, ¿cierto? Sobre el lado adyacente, donde el lado opuesto vendría siendo 1 y el lado adyacente es 1, ¿cierto? Y 1 sobre 1 pues me da 1. Entonces eso me daría tangente en θ, que es igual a 1. Y ahora este tangente pasa al otro lado como un tangente a la menos 1 o también arcotangente. Y si yo voy a una calculadora y le doy arcotangente de 1, el resultado va a ser 45 grados. Teniendo la calculadora, obviamente, en modo def, ¿listo? Y si no, pues vean que por intuición ustedes lo sacan. Es la mitad del cuadrado, por lo tanto debe ser la mitad de 90 grados, que vendría siendo 45. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí, señor. Excelente. Pasemos a la pregunta. Bueno, recuerden que estas son preguntas similares a los del cuestionario, entonces igual esto va quedando grabado, pero ustedes van tomando ahí notica, van escribiendo las fórmulas que pronto van a necesitar y todo eso. Entonces pasemos al ejercicio número 3. Nos dice lo siguiente. Nuevamente nos da un enunciado con 4 opciones. Y acá nos están solicitando lo siguiente. Y es que primero nos dicen cuánto vale A y cuánto vale B. Y ahora nos dicen cuánto da a cuadrado menos b cuadrado. Esto es algo de álgebra, ¿cierto? Entonces, a cuadrado menos b cuadrado. Lo que hacemos es reemplazar los valores. A en este caso vale 4 y b en este caso vale menos Sería 2. 12, profe. ¿Se la ve? ¿Sí me decían, Carlos? Que el resultado sería 12, profe. Ah, listo. Vamos a Pero ver. 12 Vamos a ver. positivo, ¿no? Sí, 12 Vamos positivo, a claro. revisar La eso. B. Entonces, 4 al cuadrado sería 4 por 4, 16. Acá coloco el menos. Todo número, sea positivo o negativo, elevado al cuadrado va a ser siempre positivo. 2 por 2 son 4. Y a 4 le quito, a 16 le quito 4, me da como resultado lo que ustedes están mencionando, que vendría siendo 12. Muy bien. Hasta aquí estamos hablando todos el mismo idioma, ¿cierto? Bueno, Sí, señor. continuamos. Pasemos al siguiente ejercicio. Bueno, ustedes de pronto dirán que voy muy rápido. Me gusta que las conferencias sean corticas. Me gusta ir siempre como al grano para que no quede tan largo y las grabaciones queden bastante cortas para que los estudiantes que no puedan asistir pues los puedan ver y no se les haga tedioso tener que ver un video de 2 horas o 3 horas. ¿Listo? De igual, si creen que voy muy rápido me van diciendo y yo le doy mermando un poquito a la velocidad. ¿Listo? Siguiente pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? Bueno, entonces aquí vamos a recordar un poco sobre los números conjunto numérico. Ya sabemos que el primero van los naturales, que son todos los positivos. Luego de los naturales hay un conjunto que recoge los naturales, que son los enteros. Luego de los enteros hay un conjunto más grande, que son el conjunto de los números racionales, ¿cierto? Y por acá por fuera hay un conjunto que no hace parte de los racionales, y son los irracionales. Finalmente, todo eso hace parte del conjunto numérico general, que son los reales, ¿cierto? Basándonos en esto, miremos la primera. Dice que todo número entero, o sea, todo z, todo número que esté aquí, es un número irracional. Ahí está contradiciendo la gráfica, ¿es correcto? Sí, eso es incorrecto. Esta vendría siendo una opción incorrecta. Más sin embargo, revisemos las otras. Listo. Dice que la suma de dos números naturales da como resultado un número entero. Eso es correcto. Si yo tengo el 2 y el 3 que son naturales, si los sumo me da 5. 5 es natural, pero al mismo tiempo es un número entero. Eso es correcto. Miremos la C.
Al operar un número racional con un número irracional, el resultado siempre será un número real. Todos los números son reales, por lo tanto, cualquier operación que yo haga entre ellas van a ser números reales, partiendo de que son tanto racional como irracional. Aquí no cuenta, por ejemplo, la raíz de -1, que nos da un número imaginario, ¿listo? O sea que la C es correcta. Y la D dice que al operar dos números enteros, enteros pueden ser -2 con -3, ¿cierto? Al operar dos números enteros, el resultado siempre será un número racional. Vean que si hago la resta, me daría -5. Si hago la multiplicación, me daría menos por menos da más, 2 por 3, 6. Si hago la división, me da un número decimal. Y todo eso hace parte de los números racionales. Por lo tanto, la D también es correcta. O sea que la respuesta correcta viene siendo la A. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Continuamos? Sí, señor. Ok, bien. Pasemos a la siguiente pregunta entonces. Nos dice lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? Bueno, en este caso me salieron también unas preguntas repetidas. Creo que es lo mismo. Entonces, todo número entero... Ah, bueno. Parece igual, pero no. Dice que todo número entero es un número irracional, ¿cierto? ¿Ese ya nos salió acá arriba o no? No yo veo. Ah, sí, todo número entero es un número irracional. Esta está repetida, entonces ya sabemos que la respuesta pues es la A. Entonces, bueno, puede suceder que se repitan algunas preguntas, pues no hay problema. Vámonos con este. Este tiene que ver con pensamiento lógico. Ustedes vieron conjuntos. Y aquí nos están preguntando que cuál es la intersección entre dos conjuntos, o sea, A y B. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? La B, profe, ¿no? La B. ¿Por qué cree usted que es la B? Porque está hablando de la intersección más no de la unión. La Es intersección es el correcto. punto central donde las dos convergen, o sea, no tienen el mismo número en común. Es Sería correcto. 7 y Entonces, 9. como lo dice Carlos, la intersección es lo que se repite en ambos conjuntos. Y los números que se repiten son el 7 y el otro número es el 9. Por lo tanto, la intersección de ellos dos es 7 y 9, lo que nos da como respuesta correcta la B, ¿cierto? Si nos piden la unión, ahí sí ya nos toca colocar el 3, el 5, el 7, el 9 y el 11. Recuerden que en los conjuntos nunca se repiten los números, por lo tanto, si tengo un 7 acá y tengo un 7 acá, se coloca una sola vez, ¿listo? Bueno, estamos bien, veo que están bien en toda esta parte. Vean, nos sale un ejercicio similar. Esta la hacen ustedes a ver cuánto les da. A cuadrado menos B cuadrado, donde A es igual a 9 y donde B es igual a -6. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta ahí correcta? La D, profe, el 45. Por acá nos dicen que 45. 45, profe. 45 también por acá. ¿Y los demás? Por aquí tenemos 7 participantes. Nos quedamos con 45, ¿cierto? 45. Excelente. Igual, vamos a resolverlo aquí rapidito. 9 al cuadrado menos 31 6 al cuadrado. Eso nos da 81 menos 6 menos por 36. y ese resultado nos da 45. A 81 le quito 6, entonces serían 70, 81. Eso es correcto. Muy bien. Bueno, seguimos. Ya llevamos bastantes preguntitas aquí, ¿cierto? Vamos con la siguiente. Bueno, esto es algo de contexto, algo sobre los ángulos suplementarios. Entonces aquí les dejé como algo para recordar. Dice que si dos ángulos son suplementarios, ¿cuál es la suma de sus medidas? Entonces, aquí hay que tener en cuenta cuáles son los suplementarios y cuáles son los complementarios. Los complementarios son simplemente aquellos ángulos que cuando usted los suma, me da como resultado el ángulo recto, que es 90 grados, ¿cierto? Y los suplementarios es que si yo sumo estos dos ángulos, eso me va a dar ¿cuánto? 180. 180. Por lo tanto, en este caso, pues nos están hablando de que son dos ángulos y si se van a sumar, pues su medida tiene que ser 180. En ocasiones también sale que son dos ángulos suplementarios y le dan, por ejemplo, uno. Dicen uno vale 150. Entonces el otro ángulo, ¿cuánto vale? Ya usted ve cuánto le hace 30. falta.
Es correcto. ¿Cuánto le hace falta para llegar a 180? Excelente. Pues aquí estamos bastante bien. Seguimos revisando las preguntas. Vámonos por aquí por esta. Esta está bien elegante. Donde nos dice así. Dice que un parque de diversiones quiere construir una nueva atracción que consiste en un tirolesa, que parte desde la base superior de una columna con forma cilíndrica. Entonces aquí nos dan el cilindro y nos dan entonces la distancia. Y nos dicen que si el radio de la columna, que es un cilindro, es igual a 2 metros, y el área lateral en metros cuadrados es de 120 pi, cuando hablamos del área lateral, nos están hablando de toda esta parte de aquí, este rectángulo que se forma. Entonces nos preguntan que cuál es la longitud del cable, o sea, la distancia que hay desde aquí hasta acá. O sea, prácticamente nos están pidiendo que calculemos la hipotenusa, ¿cierto? Y ya ustedes saben por Pitágoras que para calcular la hipotenusa, pues basta con aplicar el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Pero entonces hay que revisar si nos dan los datos. Por ejemplo, A es un cateto. Vamos a suponer que A pues es 40. Ya tenemos un cateto. El otro cateto no lo tenemos, pero nos dicen que es la altura del cilindro. No nos dan la altura del cilindro, pero nos dan una información y nos dicen que esta parte lateral, toda esta parte lateral, toda esta área, mide 120 pi. Y eso está en metros cuadrados porque son áreas, ¿cierto? Y al mismo tiempo nos están dando el valor del radio, que el radio es 2. Entonces vamos a revisar un momento la fórmula. Resulta que el área lateral de un cilindro, normalmente en fórmula vendría siendo como que el área lateral va a ser igual a 2 por pi por r. 2 por pi porque tenemos en cuenta que es 360 grados, y el radio porque depende del radio de la circunferencia. Y nos están diciendo que eso es igual a 120 pi. Entonces vean que aquí nos queda una ecuación donde si yo reemplazo los datos, eso me da 2 por pi por el valor de r. Y el valor de r en este caso es 2. Igual a 120 pi. Como esto es una ecuación, este pi con este pi yo lo puedo cancelar, ¿cierto? Y en este caso, bueno, aquí me falta 2 por r y me faltó la h, qué pena. Aquí va la h. Yo borro esto y vuelvo y lo escribo. Estamos viendo que es 2 pi r multiplicado por la altura. Y eso entonces va a ser igual a 120 pi. Estamos diciendo que pi con pi lo cancelamos y por aquí me tiene que quedar el valor de h. Lo que hacemos es multiplicar. 2 por 2 me da 4. 4 veces h igual a 120. Y finalmente, 120 yo lo divido entre 4. Eso nos da como resultado que la altura es igual a 12 dividido 4 me da 3 y le agrego un 0, ¿cierto? Significa que la altura de este cilindro corresponde a 30. Y como estamos hablando todo con las mismas unidades, pues serían 30 metros. Hasta aquí vamos bien. Sí, Sí, profe. señor. ¿Sí? Listo. Entonces, como ya tenemos los catetos, ya apliquemos el teorema de Pitágoras. Entonces nos devolvemos a la formulita y nos dice entonces que un cateto mide 30 y el otro cateto mide 40. Y entonces solucionen y me dicen cuánto les da eso. Yo lo hago hasta ahí. Solo que acá no tengo calculadora, pero bueno, ustedes lo hacen ahí en su calculadora o hacen las 9.55. 9.55. A ver, aquí hay que sumar 9000, 3 por 3, 9, agregamos dos ceros. Esta suma da 2500 y la raíz de 2500, ¿cuánto es? 50, profe. 50, ¿cierto? Porque 5 por 5, 25. Por lo tanto, la respuesta correcta vendría siendo la B. Hasta ahí, ¿qué tal? Sí, profe, me tragué un 0. ¿Sí? Listo. Entonces vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Sí, señor, entendido.
Excelente, muy bien. Entonces aquí ya el ejercicio está un poco más complejo porque es un poco más largo, tenemos que asociar un poquito de geometría, sobre todo la parte de los cuerpos redondos, en este caso un sólido, con el teorema de Pitágoras. Entonces es más como interpretar qué nos están dando y cómo llegamos pues a la respuesta, ¿cierto? Bueno, entonces ahora miremos, nos queda creo que la última pregunta. Bueno, esta pregunta ya va un poquito más relacionado a lo que vamos a ver en el desarrollo de este curso de álgebra lineal. Nos piden calcular la magnitud de un vector. ¿Quién recuerda cómo se calcula la magnitud de un vector? O bueno, más exactamente, ¿qué es la magnitud de un vector? La distancia entre punto y punto. Es correcto. Sí. Si yo dibujo un vector, aquí tengo un vector U, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta que ese vector tiene un punto de origen, ¿cierto? Desde 0, 0, 0. Y tiene un punto de llegada, que es exactamente este punto que tiene una coordenada en X y tiene una coordenada en Y, ¿cierto? O sea que este vector U tiene coordenadas en X, Y. Y ahora este vector, cuando nos piden que calcule la magnitud, nos están pidiendo que calculemos la distancia que hay desde aquí hasta ese punto exactamente, ¿cierto? Punto inicial con el punto final. Y si ustedes observan, si esto es X y esto es Y, pues prácticamente la magnitud de un vector no es nada más y nada menos que la misma hipotenusa, ¿cierto? Y entonces pues lo podemos hacer con el cálculo de la hipotenusa. Entonces vamos a calcular el vector, la magnitud del vector. En álgebra lineal usamos estas dos rayitas para indicar que U solita es el vector y estas dos rayas significan la magnitud o módulo del vector U. Entonces vean que esta U y esta U son diferentes. La primera es simplemente un vector y ya la segunda es la magnitud de ese vector. Y la magnitud de ese vector pues viene siendo la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado, donde ya nos están dando entonces que x vale ¿cuánto? 1, ¿cierto? 1 cuadrado más menos 2 cuadrado. Hacemos el cálculo y eso nos da 1 y esto nos da 4 y 4 y 1 me daría en este caso 5. Normalmente uno pues tomaría la calculadora y haría el valor aproximado, ¿cierto? Serían 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, entonces 2 puntos y unos numeritos, ¿cierto? Pero en este caso pues nos dan los valores de forma exacta, dándonos como respuesta que el resultado correcto viene siendo la letra C. ¿Listo? Sí, señor. Bien, excelente. Entonces, vamos a revisar a ver si hay más preguntas. Bueno, creo que no hay más preguntas. Entonces, vean que aquí tenemos 10 preguntas. Ya las observamos. Vean que cada uno las revisamos. Aquí la magnitud de un vector. Ahí está la formulita. Aquí pues una combinación de geometría. Aquí está el área de la parte lateral de un cilindro. Obviamente también aquí el teorema de Pitágoras. Aquí algo simplemente sobre ángulos, suplementarios, complementarios. Aquí tenemos que tener en cuenta la parte algebraica, unas operaciones básicas, teoría de conjuntos, operaciones entre conjuntos, algo que tiene que ver con la parte de conjuntos numéricos, tener en claro cuáles son los naturales, enteros, racionales y irracionales, ¿cierto? Acá nuevamente la parte algebraica. Por aquí recordamos un poco sobre trigonometría, en este caso los ángulos, dos formas. Uno lo hicimos de manera intuitiva, mirando simplemente la figura que se forma, o la otra lo hicimos aplicando un poco de trigonometría básica, ¿cierto? Y por acá, pues nuevamente el teorema de Pitágoras. O sea que ustedes van a encontrar preguntas de este tipo y de estos temas. Entonces, la sugerencia, ¿cuál es? Que tengan a la mano esas formulitas y simplemente pues ya ingresen a hacer su cuestionario, el primer intento, a ver cómo les va. Y cualquier novedad, pues ahí tienen un segundo intento para que mejoren el puntaje en caso de que no tengan todo. Si en la primera tienen 25-25, pues ya lo pueden dejar así, ¿listo? Recuerden que este cuestionario no se puede copiar ni pegar, no se puede descargar en PDF, para que eviten tomarle captura porque él va a mostrarle un letrero de advertencia donde no se puede tomar captura a las preguntas.
y con unos, digamos, capturas reiterativas, el sistema va guardando esa información y a mí en el campus me va a mostrar qué estudiantes estuvo saliendo del cuestionario, tomándole capturas o tratando de imprimir las preguntas. Entonces evitemos eso, para eso estamos aquí nosotros los tutores, haciendo las webconferencias para que ustedes vean que esto no es nada del otro mundo, simplemente algunos conceptos básicos para arrancar este curso de algo. Entonces, doy paso si de pronto alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Profe, qué pena le hago una consultica. ¿Sí? Yo el semestre pasado no vi álgebra, pues porque estaba como opcional. No hay problema, ¿cierto? No, no, no. Solamente vi discretas, pensamiento lógico y cálculo diferencial. Ah, listo. No, sí, de igual manera, casi que en todas las mallas está más o menos para un cuarto o quinto periodo académico. Ah, listo, profe, muchas gracias. Listo, excelente. Bueno, entonces voy a pausar aquí la grabación un momento para que eso no quede tan largo. Y bueno, digamos que